Muy buenas tengan todos y bienvenidos a esta conversación en el Atanor. Las artes en general son esas capacidades humanas que tienen los individuos para trascender los acontecimientos ordinarios de la vida. Y aunque muchos han querido minimizar su valor, lo cierto es que las personas que se esfuerzan por desarrollar sus habilidades artísticas tienden también a apoyar a la sociedad a ser más justa, equitativa y proactiva. Luego de las últimas semanas de estar hablando de las 7 bellas artes en general, el día de hoy precisamente hablaremos del valor que tienen las artes para el desarrollo de una sociedad. Y para ello, la actriz y docente Mariela Zavala ha invitado a una doctora en artes visuales y educación con un enfoque constructivista, graduada en la Universidad de Sevilla y máster en salud mental con fundamento en humanidades y ciencias sociales de la Universidad de León, también en España. Ella es Lidia Calix, que tendrá mucho que aportar en este interesante programa. Esperamos una vez más que disfruten de esta conversación en el Atanor. Bienvenidos. Gracias, Fernando. Y así es, hoy tenemos un programa pues muy interesante. Tenemos a una invitada muy especial como cada uno de estos programas. Tenemos hondureños y hondureñas amantes del arte que trabajan muy arduamente para que el arte en su diversidad se desarrolle. El día de hoy con la doctora Lidia Calix, quien, como ya nos comentó Fernando, también es una egresada de la Universidad Pedagógica y con un doctorado en España y con un gran conocimiento y sobre todo una pasión y un amor por el arte. Ella desde su trabajo pictórico y así también como en escultura, es también una artista de las artes plásticas. Bienvenida, Lidia Calix, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Marielita, por esta invitación. Bueno, la verdad que es un placer siempre verte y tener esta oportunidad de poder conversar y compartir con otras personas la importancia del arte. Gracias, Lidia, y comentarles a todos que a partir, ojalá, del día de hoy, nos va a acompañar en todos los programas también la licenciada Claudia Paz, porque nos va a ayudar con esta interpretación para las personas que tienen dificultad auditiva. Así que también gracias, licenciada Claudia, porque sabemos que no solamente tenemos alumnos con estas dificultades, sino que también a lo mejor hay muchas personas que quieran ver el programa y ya van a contar con este servicio. Bueno, vamos a comenzar. Hablábamos de que ya para este momento estamos a punto de culminar un trimestre con los estudiantes de apreciación artística y pues vamos a cerrar todo este compendio de conocimiento en las conversaciones con un tema muy bonito y muy tratar de hacerlo completo, que es el valor del arte en el desarrollo de una sociedad. Y Lidia, que ha tenido experiencias y conocimiento increíble de cómo se desarrolla el ser humano a través del arte en sus diferentes lineamientos. Vamos a comenzar, Lidia, para que nos hables un poco sobre cómo desarrolla el arte a un país, a una sociedad en términos de economía. Sí, bueno, hablando de nuestra actualidad y de los últimos o las últimas modalidades de economía cercanos al sector artístico, pues tenemos la economía naranja, ¿verdad? Que fue una propuesta y un informe presentado de BID que hicieron autores latinoamericanos, entre otros, y que hacen un reporte de cuánto aporta al Producto Interno Bruto de los países que sí tienen esta regulación y este control, las diferentes manifestaciones artísticas o las industrias culturales. A esto me refiero con la literatura, el cine, las artes escénicas, entre las cuales está el teatro, la danza, las artes visuales, o sea, las antiguas bellas artes y los nuevos formatos de expresión artística visual, como por ejemplo el performance, el videoarte, etc.
Y bueno, y toda esta gama de expresiones creativas que generan empleo independiente, empleo cercano a las políticas de los estados y realmente tienen un producto interno bruto que incluso puede mantenerse mucho más constante que la misma producción de petróleo, por ejemplo. Entonces, considerando las características que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, del nivel de pobreza, ¿verdad? Que es muy alto, de pobreza extrema, pobreza así a secas, que es bastante alta, considerando también el nivel de violencia que existe en nuestro país, pues este tipo de economía y estas ideas sobre la economía naranja son un aporte directo, ¿no?, para nuestras necesidades y que los gobiernos deberían de adoptar. Pero también es un deber para los artistas conocer de qué trata y cómo se puede generar y fomentar el desarrollo, bueno, estar cerca de, por ejemplo, de estas instituciones que están promoviéndolo para poder, uno, conocerlo, dos, pues podemos cuestionar cosas pues que no, en las cuales no estemos en acuerdo, porque cada sector tiene y cada artista tiene su cosmovisión, ¿verdad? Y pueden haber críticas, pero se pueden realizar adecuación. Lo interesante es que a través de este informe se presentan varios proyectos de Latinoamérica que han permitido que sectores de grupos vulnerados y vulnerables pues puedan trabajar tanto en producción de, por ejemplo, de instrumentos musicales o producción de empresas artísticas para poder mejorar su situación de vida en términos económicos y por supuesto, directamente en términos psicosociales. Sí, es muy interesante cómo ahora lo que es la inclusión o integración de toda esta parte cuantitativa en el arte, porque siempre se había hablado de que es muy cualitativo, pero a partir de estos estudios ya, a partir de números, ¿verdad?, de estadísticas, es que se logra cuantificar este valor del arte. De hecho, hay un libro mexicano que lleva por título eso, precisamente, ¿cuánto cuesta la cultura? Entonces, uno de los planteamientos que menciona este libro es cómo estadísticamente la noche que hay actividad cultural y artística en una ciudad, en esa noche los índices de violencia bajan de una manera muy contundente. Entonces, eso es parte del valor que tiene el arte y la cultura, inclusive a nivel económico, porque crea un impacto, ¿verdad? Un festival artístico o que las calles estuvieran abiertas por la noche con una diversidad de propuestas, de visitas a diferentes manifestaciones artísticas. Estaría ahí el desarrollo de la salud mental en la ciudadanía, pero también, como volvemos y repetimos, los niveles de violencia bajan a partir de toda esta actividad. Entonces, esto de la economía naranja es posible en nuestro país, ¿verdad? Ya hay grupos que se están apuntando a esta nueva forma de ver el arte como una industria. Sí, Lidia. Sí, por ejemplo, tenemos a un antropólogo argentino que se llama Néstor García Canclini, que vive en México, y él ha escrito mucho sobre cómo Latinoamérica puede salir de sus condiciones de pobreza, ¿verdad? Y él menciona mucho que nosotros como latinoamericanos tenemos mucho que presentar y mostrar al mundo. O sea, que no podemos decir que todo está hecho. No, no todo está hecho. Nosotros tenemos nuestras propias formas de expresarnos que no las va a tener, por ejemplo, España, que no las va a tener China, que no las va a tener otro lugar porque tenemos singularidades, ¿verdad? Entonces, él habla sobre el desarrollo de la cultura como una manera de aportar a la economía de nuestros países y de nuestros hogares, por supuesto, ¿verdad? Y de nuestros países y de darle identidad a nuestra región latinoamericana. Por otra parte, te quería comentar que hubo un grupo de investigadores nacionales que en el 2012 elaboraron un análisis económico prospectivo sobre el impacto del proyecto de fomento a la cultura hasta el 2015. Como en Honduras no existe un observatorio de la cultura
y el renglón de cultura no está, no está identificado como tal, sino que está absorbido en diferentes renglones, o sea, no existe. Entonces, es difícil saber cuánto realmente aportan los artistas, ¿verdad? De hecho, ni siquiera podríamos decir que se han hecho intentos para regularizar la economía sumergida, ¿verdad? Que se produce, pero tampoco podemos pedirle al sector que sea regular cuando tampoco tenemos políticas de Estado que puedan subsidiar al sector, ¿verdad? Considerando que el país necesita arte para eso, para lo que decir, ¿verdad? Para mejorar nuestra convivencia. De hecho, el teatro es tan magnífico, ¿verdad? El teatro es potente, ¿verdad? Nos hace realmente reflexionar desde la silla, ¿verdad? Lo que el dramaturgo escribió, lo que representan los actores y las actrices, o sea, realmente nos ayuda a poder cambiar nuestras mentalidades y a crecer, ¿verdad? Porque la reflexión es necesaria, ¿verdad? Para ello. Y además, si hablamos de teatro, hablamos del teatro del oprimido, ¿verdad? También que sí, el gobierno tuviese una política cultural, por ejemplo, que pudiera permitir a la población, a esa población que en Honduras hay un 80% de la población que no accede a teatro ni a obras patrimoniales, o sea, casi todo, pues, el país no tiene ese acceso, entonces sí, tenemos a un gobierno que realmente tenga una política cultural que permita a la gran mayoría de la población acceder a la cultura, entonces podemos hablar de realmente cambios, ¿verdad? Que está comprobado que se generan en las sociedades. Claro, y que sean políticas, digamos, de Estado, ¿verdad? Y no de partidos, no de un solo gobierno, porque eso es la otra dificultad. La podemos históricamente mencionar algunos gobiernos que se han estado interesados en apoyar este desarrollo, pero que queda ahí, apenas se cambia de partido o de gobierno o de personas, cambia todo y es como un volver a comenzar. Entonces, esa falta de seguimiento hace que todo se vuelva muy débil, aunque el sector artístico en nuestro país como tal es muy fuerte, no deja de trabajar, no deja de producir, pero el acceso a él, como bien lo menciona la doctora Lidia, pues no es para toda la población. Y lo que pretende el arte en general es incidir en el desarrollo integral. Y mencionaba Lidia algo muy importante, que es otro tema que nos interesa en esta ocasión hablar, es la mediación artística. ¿Qué es la mediación artística y cuáles son como sus subtemas o sus brazos en donde trabaja Lidia? Sí, la mediación artística pues tiene que ver tanto con la población vulnerada o en proceso de exclusión social, ¿verdad? O sea, personas que son víctimas de la violación de sus derechos o las que están siendo violentadas en algunos derechos, ¿verdad? Y además, trata de diferentes modalidades, desde las modalidades de intervención socioeducativas, que tienen que ver mucho la educación artística, por ejemplo, o bien el arte terapia, para que existe arte terapia a través de las artes, la terapia a través del teatro, ¿no? Y la terapia a través de la música, y bueno, y hay otras también, otras formas, ¿verdad? Con la literatura. Y también tenemos el arte comunitario, en el que los artistas pues trabajan con estos grupos vulnerados o vulnerables. Por ejemplo, en Honduras hemos venido desarrollando un diplomado de intervención social junto con ACOES, Asociación de Colaboración y Esfuerzo, y hemos trabajado en escuelas de riesgo de exclusión social con niños, y realmente no solo con esta intervención, sino con otras intervenciones que se han hecho ahí con esta asociación, se ha visto un cambio enorme en la población donde se ha incidido, que es lo mismo que también pasa en Brasil, ¿verdad? Con la favela. Cuando Lula da Silva intervino en la favela, otra situación se dio, ¿verdad? Ha mejorado, claro. Lo que pasa es que es lo que decir, ¿verdad? El retroceso viene cuando los mismos ciudadanos eligen a gobernantes malos, ¿verdad? Gobernantes que realmente lo que van a hacer es eso, involucionar
o echar para atrás todo lo bueno que había venido haciendo un presidente. Bueno, no solo el presidente, todo su gabinete y los mismos ciudadanos, ¿verdad? Porque siempre estamos viendo solo como si uno toma la decisión y somos muchos. Sí, de hecho todo, ¿verdad? Y lo tremendo en la actualidad de nuestro país es que como que no encontramos salida en ese tema, porque miramos para un lado, miramos para otro, miramos para todos lados y no encontramos realmente un liderazgo que nos logre sacar desde las honduras en las que nos encontramos, ¿verdad? Y nos toca, pues lo que nos debería tocar siempre, que es de nuestra labor comenzar a fraguar todo ese movimiento individual, por decirlo así, de transformación personal, para que en algún momento surja pues ese grupo de personas, líderes, que logren llegar hasta ese punto, ¿verdad? Que es dirigir a un país. Y yo creo que en este caso la mediación artística es muy importante, porque me gustaría que hablaras un poco sobre los resultados ya concretos, si han tenido, digamos, ese tiempo donde ven que una persona, por decir algo, ¿verdad?, de 7 años de edad, que está recibiendo talleres de una diversidad de áreas artísticas, ahora tiene 14, 15 años, y que se le ve el impacto en su desarrollo personal como alguien, digamos, positivo para una sociedad, ¿verdad?, que tiene esa percepción crítica, pero también la creatividad, de fomentar nuevos conocimientos y sobre todo de resolución de conflictos de una manera que incida a través de la cultura de paz, ¿verdad? Entonces, háblanos un poquito de esos impactos que ustedes han logrado ver a través de este trabajo de mediación artística. Sí, bueno, solo quiero comentarte algo antes de narrarte sobre el impacto que ha tenido el proyecto de formación con estos grupos, y es que la creatividad está muy ligada al arte, a todas las artes, ¿verdad? Y la creatividad significa ver que hay múltiples soluciones que se pueden generar para resolver un problema. Entonces, en la medida en que nosotros hacemos una práctica constante en nuestra vida, la creatividad lo podemos extrapolar a ámbitos psicológicos y sociales. O sea, las artes no solo son para crear arte, sino para resolver problemas personales y sociales. Entonces, por eso son más importantes. Entonces, sí, tenemos de hecho resultados de el número de personas formadas en el diplomado. Fueron 6 ediciones, ¿verdad? Y las personas que han trabajado, que han estado en este diplomado en los sectores donde se desenvuelven, ¿verdad? Porque no solo son docentes de estas escuelas, sino que son personas o profesionales que trabajan, por ejemplo, en el Juana Leclerc, ¿verdad?, que trabajan para el Proyecto Victoria, que trabajan para la Alianza Francesa, etcétera, ¿verdad? Entonces, son personas que siguen incidiendo porque ya tienen ese capital cultural, ¿no?, simbólico, que les ha permitido cambiar y ver las artes de otra manera. Porque las artes no se ven en nuestro diplomado, no se ven como la reproducción académica heredera de la ilustración, ¿verdad?, sino como, se aprende arte haciendo arte, y los niños hacen arte contemporáneo. Muy parecido, no igual, porque no se puede, pero sí recrean obras de arte contemporáneo que son generalmente críticas, ¿verdad?, porque el arte contemporáneo se caracteriza por interpelar al otro. Entonces, para hablarte de 2 casos, conocemos a 2 personas que han estado, que crecieron en los populorum de ACOES, ¿verdad? O sea, los populorum son como viviendas comunes que les permiten a los niños, a los jóvenes poder estudiar, y incluso tenemos el ejemplo de uno que se graduó de doctorado con el beneficio de ACOES. Y otra chica que ahorita está terminando su doctorado en arte, por cierto, que ella creció en ACOES, dirigió ACOES y ahora está haciendo doctorado en arte en España. Entonces, son casos únicos, ¿verdad? Son casos únicos que realmente dicen, puchica, realmente esto está funcionando. Y muchos niños de estos que van a estas escuelas de ACOES son niños que nuestra sociedad, por ser tan restrictiva en aspectos de útiles y de uniformes,
pues no han podido matricularse, y son esos los niños que tienen esa protección, ¿verdad? Para poder tener educación, alimentación ahí, y la formación en artes, junto con los practicantes de este diplomado. Entonces, tenemos también una investigación cualitativa del impacto que tuvo en la formación de los graduados, y ellos comentan que su manera de ver y de enseñar en las artes le permitió a sus estudiantes, por ejemplo, o a sus protegidos, por así decir, ¿no? A trabajar y ver el arte de otra manera. Entonces, ahora, en términos económicos todavía no hemos podido hacer ningún sondeo económico, ¿no? Que eso importa mucho, pero sí hay otros estudios de América Latina, incluso de este informe del BID, del impacto económico que han tenido algunos proyectos que se hace en conjunto Estado y empresa privada para fortalecer y promover el arte. Muy importante destacar lo que decías sobre la mediación artística, que es una forma de educar, digamos, a través del arte, no necesariamente porque se está formando artistas, sino que es a través o por medio del arte que se logra desarrollar otras habilidades, otras actividades, y que tienen que ver con el desarrollo personal y por ende profesional de una persona que a futuro nos imaginamos un futuro administrador de empresas que desde pequeñito ha estado en estas mediaciones artísticas, expuesto al arte, como bien mencionabas, pues va a tener una mentalidad más creativa, y al momento de tener conflictos en su empresa, pues va a poder tener una mejor creatividad y opciones para resolver de una manera de ganar-ganar, ¿verdad? Que normalmente cuando hablamos de empresas privadas o instituciones públicas siempre pensamos en ese conflicto, que no es fácil esta relación del patrono o del dueño de la empresa con los empleados. Siempre hay como ese choque de intereses y muy poca creatividad para sacar adelante donde todos salgamos ganando, porque a la larga, como bien decías, la economía es importante. Todos queremos pues acceder a una mejor calidad de vida. Entonces, si no sabemos resolución de conflictos con cultura de paz o tener esta creatividad, entonces o nos terminan despidiendo o nuestra empresa termina yéndose a pique, ¿verdad? Entonces hay una pérdida ahí muy importante. Qué bonito lo de la mediación artística, hay muchos grupos que se dedican a esto, y qué bueno que en la Universidad Autónoma también se están dedicando ya de una manera exclusiva, digamos, en proyectos concretos que llevan ya 6 años. Lidia, cuéntanos un poquito, es importante, hablando de mediación artística y de educación, es importante el conocimiento pedagógico como tal para poderse desarrollar como artista, digamos, en estas mediaciones, para tener un mayor impacto al momento de transmitir el conocimiento y la experiencia. Sí, sí. Bueno, por un lado, el arte no se sostiene sin un público, ¿verdad? Entonces, está bien, el arte tiene a los críticos de arte, ¿verdad? Tiene a los curadores, etc. Sin embargo, los grandes museos y galerías tienen una sesión didáctica, ¿verdad? Para que los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen tanto acceso a la formación puedan comprender, y incluso los niños puedan jugar interactuando con las obras de arte expuestas. Entonces, una vez me acuerdo, alguien decía que, ser profesor de arte era, pues, no era ser artista. Cuando en realidad, en este nuevo siglo, hay un filósofo español, ahorita no recuerdo bien el nombre, que decía que el arte contemporáneo hace que la figura del artista genio se vuelva de una manera un trabajador del arte, y que se vuelva el público copartícipe de la creación de la obra artística. Entonces hablamos, por ejemplo, del arte relacional, que tiene que ver con la construcción de la obra del artista con el público, de una manera más o menos horizontal y cercana. Entonces, un profesor de arte es importante. El factor pedagógico es necesario para las intervenciones socioeducativas, ¿verdad? Incluso
para que los artistas sean vistos, sean apreciados y que las personas puedan disfrutar más del arte, que no se hagan tantas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es arte, ¿y qué veo? O sea, y entonces ahí entra la didáctica del arte, la educación artística. Yo creo que también los profesores de arte tenemos que hacer arte, o sea, y también investigar en artes, ¿verdad? Y esto es un trío que es necesario, ¿verdad? Educación artística, investigación artística y creación artística. Entonces, esas son 3 deberes que tenemos que tener nosotros como educadores, creo. Sí, gracias Lidia. Bueno, muy bien conectadas, ¿verdad? Porque sí, me veo que rapidito me entendiste la pregunta por donde yo iba, porque sí hemos escuchado a veces un desdén al momento de referirse a la pedagogía del arte o la pedagogía en el teatro o en cualquiera de sus áreas y volvemos a desdeñar el trabajo inclusive del pedagogo. Ah, es que es profesorcito de arte, se dice. Sí. No son artistas. Pero volvemos a ese otro trinomio importante dentro del arte que donde está el público incluido. No puede existir la creación artística si no hay un público. Y si no hay un público formado, todavía es más complicado. Entonces, ¿quiénes forman al público? ¿Verdad? Tiene que ser una persona que conozca sobre ese campo. Y definitivamente, cómo impacta mayor en los alumnos de una forma más contundente el hecho de tener enfrente de sí a un profesor, a un catedrático, a un maestro que también, que no solamente enseñe sobre el arte, sino que también tenga algunas creaciones artísticas, una actividad a lo mejor tal vez no tan frecuente, ¿verdad? Pero que sí se dedique a tener propuestas creativas, porque eso crea todavía mayor impacto, ir de la teoría a la práctica. Se ve que se vuelve posible. Ya hemos visto a lo largo de la historia de la educación que solo la teoría llega un momento en que no logra pasar de ahí, sobre todo en el educando. Entonces sí, es muy importante. Lidia, también hablabas al principio de la economía sobre la salud. Sabemos que tenés una maestría, ¿verdad? Y creo que tu doctorado también versa por ahí, por la parte de la salud. ¿Por qué surge este interés y cómo se logra integrar de una manera concreta el arte y la salud? Sí, la verdad que ese tema me apasiona, creo, mucho más que todo anteriores. Bueno, vos sabés que nuestro país es un país de una sociedad maltratante en general, ¿verdad? No quiere decir que no existan cosas lindas, claro que sí que existen, perdón, que las hay. Sin embargo, somos un país que produce muchas enfermedades y trastornos. De hecho, hay estudios que hablan sobre el porcentaje de trastornos mentales que se generan. Y no digamos, por ejemplo, en esta situación de pandemia, ¿verdad? Donde estamos tristes, ansiosos, estresados, compungidos, con mucho temor, ¿verdad? Entonces, somos un país que necesita curarse, necesitamos sanar. ¿Y cómo vamos a sanar si no sabemos cómo hacerlo? Entonces, el arte, por un lado, te ayuda a conocerte. Bueno, de hecho, por ejemplo, el teatro te ayuda a conocerte muy bien. El psicodrama, me acuerdo que el psicodramatista tiene que tener mucho conocimiento sobre la expresión corporal, qué escondes con tus expresiones, ¿verdad? Dónde te apoyas, etcétera, porque tiene mucho que ver con tu psiqui. Tu psiqui tiene que ver con la expresión corporal. Entonces, te ayuda a conocerte, por un lado, ¿verdad? Y no solo el teatro, también la pintura y también otras artes. Bueno, escribir porque escribís y reflexionas hondo sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre las descripciones de lo que hay. Entonces, por un lado, te ayuda a conocerte, entonces, y de una manera no censurada, porque la censura es la que nos reprime. Bueno, tenemos una sociedad, desde que somos sociedad, tenemos que renunciar a nuestras propias pulsiones, ¿verdad? Por la convivencia. Tenemos que sacrificarlo, ¿verdad? Ni modo, o sea, no podemos decir te quiero matar y te mato, ¿verdad? Porque no, está controlado que no vamos a asesinar a alguien, ¿verdad? Porque está mal, porque tenemos que velar por la vida. Entonces, bueno, tenemos convenciones sociales.
Pero tenemos también la censura, por un lado. Pero el arte nos ayuda a liberarnos de alguna manera de la censura y a poder acceder al subconsciente, al inconsciente incluso, ¿verdad? Entonces, por eso el arte tiene esas propiedades tan cercanas a la terapia. Las terapias que han habido a lo largo de la historia de la psiquiatría y la psicología tienen que ver, por ejemplo, con las regresiones, con la asunción de lo biológico por sobre la psiquis, y el uso de fármacos para taponar el síntoma, ¿verdad? Un montón de cosas y que ahora, desde que se usa el psicodrama, el arteterapia, pues nos ayuda a usar el arte como un canal de representación en el cual dejo de ser yo y el objeto arte me permite representar sin censura ese yo que no puede hablar. Entonces, la salud, o sea, por un lado está la situación de país que necesitamos sanar, por otro lado está el reconocimiento de sí y de lo que deberíamos ser idealmente como país, ¿verdad? No quiero decir que todo tiene que ser conservadores, porque no todas las convenciones sociales son buenas, pero tampoco podemos vivir en un caos constante, teniendo goce en la insatisfacción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nos alegramos del graffiti, por ejemplo? Del graffiti que hicieron sobre la calle, ¿verdad? Ante el robo. La pregunta que todos nos hacemos y queremos ya saber la respuesta. Y que exacto. Entonces, nos sentimos identificados. ¿Para qué? Muchos. Indignados y alegres de ver que alguien pudo simbolizar mediante el texto sobre el espacio público algo que nos representa. Pero al momento de generar ideas válidas, ¿verdad? Entonces hay un choque, o sea, no podemos, es como alguien que quiere correr, como una pesadilla, que quiere correr y ve que no puede correr, ¿verdad? Entonces ahí está la repetición del displacer, o sea, de la queja. Entonces, ¿qué hacemos para trascender la queja? Sí, estamos conscientes, pero ¿qué hacemos? Entonces, por eso creo que es importante que el arte terapia puede ayudar a crecer a un pequeño grupo y luego pues, a todo el país en realidad. O sea, también estoy a favor del uso de fármacos en algunas ciertas condiciones, pero entre menos prescindamos de fármacos y aprendamos a desarrollar el respeto por el otro, la empatía. Bueno, como actriz, ¿sabes? Perfectamente que tenés que tener empatía con todos tus personajes, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar la magia, ese poder mágico que tiene el arte en todas sus manifestaciones y asociarlo con la salud mental, el desarrollo de la salud mental. Es hermoso escuchar eso y no difícil de retroceder en el tiempo, ¿verdad? Allá por Grecia, cuando precisamente en el teatro se llevaba a cabo un proceso en el público que los griegos llamaban catarsis, ¿verdad? Que era precisamente ese momento en el que se creaba una cierta empatía, ¿verdad? O identificación con la situación que se estaba viendo en la escena y que a partir de ahí sucedía una gran reflexión, como un gran, que te caiga el 20 de vos misma o de vos mismo como público y decir, ay, quiero cambiar o quiero ser mejor persona, ¿verdad? Entonces ese momento catártico que lo hablaban, imagínate desde los griegos, cómo el arte tiene esos procesos, ¿verdad? Y entre más cercanos estemos a él, ya sea como público o que llevemos algún taller sobre desarrollo de algún arte, pues nos lleva a ese proceso de interiorización y obviamente de querer ser mejor persona, ¿verdad? Esa parte de la salud que en general yo creo que el mundo lo necesita, pero efectivamente creo que como país honduras que somos, creo que estamos todavía aún más necesitados. Todavía, bueno, yo creo que aquí la gente está consciente de eso. El problema es lo que decías, llegar a un tope y no saber qué hacer, ¿verdad? Y creo que pues de repente las mediaciones artísticas son las que a muchas personas
le han ayudado o le siguen ayudando, porque hay muchos proyectos en los que uno de mediación artística, en los que uno escucha decir o escuchar muchos testimonios de jóvenes, de adultos, cómo llegan a transformar su vida, no necesariamente porque se van a dedicar después al arte, pero sí que gracias a estas mediaciones artísticas logran salir de ese estado y ser más propositivos, ¿verdad? Ser más, por ende, más optimistas, pero no porque están negando una realidad, todo lo contrario, sino porque la afrontan, ¿verdad? Y de esa manera, de tenerla de frente y estudiarla, lograr entonces elucubrar algunas posibles soluciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estimula el arte en eso? Ahora, Lidia, hablábamos también, bueno, no sé si querés decir algo, yo sé que, como bien decís, este es tu tema favorito. El expresidente de Sudáfrica, que murió, que estuvo preso político. Increíble, Nelson Mandela. Mandela, ¿verdad? O sea, como una persona que fue injustamente tratada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Hay mucha injusticia, hay perversidad gobernándonos. Pero ¿por qué llega esta gente al poder? Porque hay mucha gente que piensa como él y es como él y su gabinete, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar que esto es un círculo, ¿verdad? Y si nosotros no rompemos, por lo menos con los valores que vayamos a sustituir a esos contravalores, realmente para mí son contravalores, entonces no vamos a romper el ciclo, sino que va a volver a ocurrir la misma historia. Es como la mujer, el círculo de la violencia, ¿no? O sea, hay un romance entre parejas, por ejemplo, te amo y no sé qué, luego empiezan los golpes, luego empieza a culpabilizar a la víctima y luego vuelve a enamorarla. O sea, entonces esto va a seguir ocurriendo si nosotros no rompemos con ese círculo. Y admirable, por ejemplo, que Mandela, Mujica también, ¿no? Habiendo sido presos políticos, pudieran ser grandiosos presidentes y que en vez de promover los grupos sectarios, y lo que hizo fue crear unión en la diversidad, ¿verdad? Por ejemplo, Mandela, ¿verdad? Entonces es necesario que sanemos como sociedad y que tengamos esperanza, como decía Paulo Freire, ¿verdad? Porque la esperanza es la que nos puede mantener siempre y cuando busquemos concretar ese deseo. Ahora ibas a decir algo, Mariana. Sí, escuchándote hablar, qué bonito pensar también que como profesores, ¿verdad? Como pedagogos, tenemos también una gran responsabilidad, ¿verdad? Lidia, que se graduó de Villa Humada también, aparte de la pedagógica, entonces digamos que tiene muchas vertientes donde precisamente o con las cuales poder incidir y darse cuenta de que tenemos como esa potestad o ese deber en nuestro propio quehacer, incidir en nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces no digamos, bueno, imagínate una profesora artista y que tiene también una experiencia y un conocimiento sobre salud, es todo un compendio integral de conocimiento, así que animamos a los jóvenes que nos están viendo a que también se orienten a tratar de integrar esa diversidad de experiencias, de conocimiento, porque se vuelven valiosas al momento de estar frente a un alumno. No importa en qué tipo de aula estemos, ¿verdad? Si una educación formal o no, pero crea un mayor impacto. Has tenido muchas experiencias de este tipo, de conocimiento integral. Sí, realmente cuando uno se afronta a la educación, ¿verdad? Y tiene bajo su cargo estudiantes, no solo se dedica a transmitir conocimiento o generar actividades para que los estudiantes aprendan por sí mismos, sino a conflictos, ¿verdad? Tienen problemas ellos de diferente índole, no tienen algunos hábitos o tienen problemas familiares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo asumimos, cómo resolvemos nosotros situaciones así si no tenemos habilidades
sociales en las universidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues siempre van a haber conflictos. Bueno, la verdad es que siempre van a haber conflictos, pero cómo los afrontamos es un sector que descuidamos o estamos siempre en una zona de confort, de negación, ¿no? De yo me adecuo a estas circunstancias y no quiero ir más allá, a resolverlos, a aprender a resolverlos. Entonces, creo que todo educador tiene que obligarse a sí mismo a trabajar ese lado emocional, psicológico y social, habilidades sociales, ¿verdad? La autoestima, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, etc. Entonces, sí. Y no ver el caos o no ver el conflicto como algo bueno ni malo, sencillamente es una condición humana. Es una condición humana tener conflictos, tener problemas, pero no verlas desde ese punto negativo, ¿verdad? Inclusive ni la destrucción es mala. El asunto es lograr todos estos valores que acabas de mencionar a partir del respeto, de la creatividad, cómo yo afronto estas situaciones que son normales, que son situaciones humanas. La cuestión es cómo yo estoy preparada para afrontarlo, para vivirlo. Y es donde cuando vos mencionás que de repente al no tener desarrollada estas habilidades de confrontación con esa realidad, que es normal, a la larga, si es una constante en nuestra sociedad, también se vuelve una cultura, que es el otro tema que queríamos hablar, ¿verdad? El tema de la cultura. Entonces ya se vuelve parte de una cultura, ¿verdad? Esta forma de actuar, porque volvemos a lo mismo, no podemos decir que la cultura sea buena o sea mala, la cultura es nada más la forma de comportarse de una sociedad, ¿verdad? Y si nosotros fomentamos ciertas conductas o carencias de ciertas habilidades y seguimos aumentando esas carencias, vamos a llegar a ciertos comportamientos que a la larga la vemos como parte de nuestra cultura, cuando no necesariamente debe ser así, ¿verdad? Sí, fíjate que hay dos cosas importantes en lo que decís. Una se llaman disonancias cognitivas, en la que yo pienso y digo, creo en esto, pero no lo hago cosas contrarias. Entonces, eso no puede pasar en nuestra vida. Y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar el qué creo y el ser coherentes, ¿verdad? O sea, yo no creo, por ejemplo, yo no me gustan los títulos académicos, me gusta el nombre de la persona. Pero nuestra cultura está acostumbrada a decir los títulos académicos, ¿verdad? Claro, es bien bonito, pero no porque nos hace distinciones. Por ejemplo, yo estoy más de acuerdo con las grandes comunidades horizontales y no con una estructura vertical, ¿verdad? Porque muchos de los que están arriba se olvidan de las bases, de las masas, del pueblo llano, ¿no? O incluso abusan de poder, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si tenemos una ciudadanía que no tiene, por ejemplo, poder revocatorio, no existe poder revocatorio para que sus funcionarios renuncien, para que ellos tengan el poder de decirle, te vas porque no cumpliste con lo que prometiste. Entonces, siempre van a seguir siendo víctimas. Entonces, la cultura, de hecho, yo hace poco estuve leyendo sobre la corrupción. ¿Por qué la corrupción en América Latina? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto, verdad? Y entonces el autor decía que no podemos estar esperando que los gobernantes sean los que cambien, porque son pocos, sino que a que la cultura y sus valores puedan cambiar, o sea, a la gran mayoría. Claro, ellos son parte de la cultura, pero somos nosotros, las mayorías, las que tenemos que cambiar los valores culturales. Entonces, cambiar, por ejemplo, el de la astucia, ¿no? Ah, sí, yo me voy aquí de mi trabajo, me voy a hacer otro trabajo, mientras el gobierno me paga, me hago mi trabajo privado, o sea, esas cosas, y ay, qué listo, tenés más dinero, qué bien, eso es un éxito. Pero la honestidad, o sea, mi deber, o sea, todas esas cosas, ese es un ejemplo, ¿verdad? De los tantos valores que tenemos que cambiar como país. Y nosotros también, por ejemplo, estamos acostumbrados a sobornar al de tránsito, ¿no? Si no le damos la licencia correcta, ¿ah?
Entonces, ¿qué pasa? Los sobornos se hacen una costumbre. Aquí todo el mundo quiere recibir algo de dinero extra, o incluso los diputados, ¿verdad? Los diputados estos que se hacen un nudo para que la fiscalía no intervenga asuntos de corrupción, sino que sea un ente que nada que ver con la justicia, como el Tribunal Superior de Cuentas. De hecho, bueno, la MASI, disculpa que hable de política, pero es nuestra realidad, la MASI denunció eso, y eso ocurre aquí, porque son los valores que permean a todos los niveles sociales los que nos están llevando a tener un país tan corrupto. Entonces, desde los pequeños eslabones a los más arriba, no los pequeños, serían los más bajos, a los más altos, tenemos esas malas prácticas. Entonces, la cultura, por eso el arte también está llamada en su lado ético, que hay ética de las artes, a promover valores culturales para el desarrollo, porque lo que hay aquí no es desarrollo, es involución, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es al contrario, desarrollarnos como sujetos y como sociedades en todos los términos posibles, económicos, psicológicos, sociales, legales, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, el arte está llamada a fomentar y desarrollar la cultura. Sí, y no podemos decir que si hay arte bueno o malo, ¿verdad? O cultura buena o mala. Es que sencillamente o sea, el ser humano es el llamado o el que lo vuelve de esa manera, con sus prácticas, ¿verdad? Porque también el arte puede ser un material o una forma de manipulación. Se ha visto a través de la historia. La cultura también, ¿verdad? La cultura es objeto de manipulación según lo que le convenga al gobierno de turno, ¿verdad? De decir, a esto le vamos a dar mayor vitrina y le vamos a llamar cultura, porque a lo mejor hay intereses económicos de por medio, ¿verdad? Entonces, esta palabra, la cultura, también tiene su doble acepción, en la que hay que tener mucho cuidado y que vamos a tratar en algún momento un tema específico sobre la cultura, porque es una palabra acuñada de tal manera que todo mundo la usa, pero que no sabemos realmente cómo nos están queriendo programar con esa palabra. Entonces, Lidia, ¿qué es la cultura según tu profesión, según vos como profesional y artista? Sí, la cultura tiene que ver con todas las expresiones y representaciones sociales de las sociedades, ¿verdad? Tiene que ver con la cosmovisión, ¿verdad? Con las artes, como productos o artefactos sociales que están impregnados de valores simbólicos, de emociones y condiciones. Entonces, eso es muy interesante lo que estabas diciendo, porque a través de la historia del arte vemos cómo el arte está al servicio de las posiciones de poder. La iglesia, los gobernantes, ¿verdad? Los mecenas, etc. Claro, ahora vivimos una situación diferente porque no hay un mecenazgo similar, por ejemplo, al Renacimiento. Y entonces los artistas tienen un poco más de libertad de expresar su pensamiento. Pero con relación al punto que está diciendo que es cultura y que a veces la cultura se puede pensar que es lo más idóneo porque se cree que es el conocimiento, el capital cultural acumulado, entre más títulos, más libros, más cine, más teatro, soy más culto. Pero a veces el ser, por ejemplo, los nazis, ¿verdad? En Alemania, o sea, creían que eran la élite del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando la cultura se convierte en barbarie, en barbarie, ¿verdad? Porque se puede llegar a una condición de expulsión al otro por ser diferente. Entonces ahí también hay que tener cuidado y tenemos que aprender a vivir en la diversidad. Que si yo tengo un pensamiento centro-izquierda, pero aquí tiene el pensamiento izquierda y el otro el de derecha, cada uno es libre de. Entonces ahí
entran los valores en el tema de cultura, ¿verdad? Y de aprender a convivir, y entra el tema del multiculturalismo teórico, ¿verdad? O sea, porque son pech, ay, pobrecitos, vamos a tratarlos con paternalismo. No, son pech, ¿verdad? No vamos a ser paternalistas ni con garífunas, ni con pech, ni con criollos. Perdón, sí, criollos. No, los criollos ya no están, los mestizos, perdón. Entonces, la cuestión es que sí hay que pensar mucho y hay que abrir otro tema del tema de cultura y multiculturalismo, porque hay mucha confusión con relación al tema. Y como vemos, imagínate que estos grandes temas que realmente están presentes en toda vida humana, en todo desarrollo humano, en estos subtemas de política, economía, historia, etcétera, son estética y ética. No has, en ninguno de los temas que hemos hablado, no has dejado de mencionar los valores, que es el campo de la ética, y cómo el arte también incide en el desarrollo de esta variedad de temas que viene siendo la estética. Entonces no podemos obviar esta parte de los valores. Entonces yo puedo ser centro, que puedo ser derecha, que puedo ser izquierda, que el valor humano creo que es único. Yo creo que todos aspiramos a tener una vida mejor, por ejemplo. Todos aspiramos a comer bien, a vivir bien, a sentirnos bien, a ser mejores personas. Entonces, no creo que haya uno de estos movimientos que, creo yo, que te da como filosofía la destrucción, ¿verdad? O sea, entonces no debería de existir. Entonces, en realidad, lo que nos une debería ser precisamente esa construcción de valores. No podemos dejar de hablar, a la par de decir que somos seres humanos, no podemos dejar de hablar de respeto. No podemos dejar de hablar de una cantidad de valores que nos ayudan a direccionar nuestro desarrollo, a que por ese camino nos esforcemos, ¿verdad? Ya podemos variar en términos económicos, por ejemplo, ¿verdad? Que esta postura de centro, de derecha e izquierda, que es lo que propone para un desarrollo económico, pero siempre las grandes bases éticas, dentro de los marcos del respeto, dentro de los marcos de la diversidad, dentro de los marcos de la cultura de paz, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto nos tiene que hacer entender que esa diversidad existe, pero no está fuera de los valores. Entonces, la cultura de paz que es tan importante y que ahora la escuchamos tanto. De hecho, creo que, no sé si en Brasil hay una universidad de la paz, ¿verdad? Que habla mucho ya de manera académica o concreta el desarrollo de esta temática. Sí, yo conozco a una chica que se llama Alba, que trabaja en el CPTRT y que trabajó con cultura de paz a través del psicodrama con niños en Nueva Suyapa. Alba Esperanza Mejía, hija de, sí te acuerdas, ¿verdad? Ella trabaja con cultura de paz. También en la Universidad Nacional, hay un proyecto de cultura de paz a través de los deportes. Y bueno, la Universidad Abierta también de la UNA, también es un proyecto, megaproyecto, que permitía que la sociedad pudiera entrar a la universidad y disfrutar de diferentes manifestaciones artísticas y culturales. Sí, definitivamente son temas que son como que están presentes siempre en este tema del arte. Lo hermoso del arte es que es tan amplio, precisamente abarca todo lo que es la existencia humana, así como lo es la ciencia, así como lo es la filosofía, ¿verdad? Que son pues esos campos del conocimiento donde el ser humano puede desenvolverse y a través de ellos desarrollar una mejor vida, un mejor entorno. Lidia, estamos ya llegando al final de esta conversación. Yo sé que los alumnos han estado encantados escuchándote y sobre todo porque pues ya estamos llegando como a esta conclusión sobre la clase de apreciación artística, ¿verdad? Que tiene como objetivo principal el fomento y la formación del público. Y siempre les digo, o sea, que
alguien puede decir, no, es que yo no tengo ninguna habilidad artística, no sé cantar, no sé bailar, no sé dibujar, entonces yo no soy artista. Pero realmente si no existe el público del arte, no puede existir el arte. Entonces es esa otra parte donde debemos de sentirnos artistas, ¿verdad? Querer ser artistas desde el campo del público, desde esa otra parte del arte que sin el cual no se puede existir. Sí, solo quería agregar una frase de Erich Fromm, no es mía, de Erich Fromm, que dice que la violencia es la vida negada, es la expresión de la vida no vivida. Entonces, aprendamos a vivir con arte. Aprendamos a vivir con arte. Qué bonita frase para terminar. Efectivamente, ¿verdad? Con arte se van las frustraciones, con el arte podemos disipar todas esas necesidades negadas que a lo mejor se tuvieron de más pequeño, ¿verdad? Y que están esos traumas por ahí y que a través del arte podemos sanar el alma, ¿verdad? Recordemos que no existe, digamos, no podemos decir que lo contrario del amor es el odio, sino la indiferencia. Asimismo, podemos decir que lo contrario de lo bello no es lo feo, sino lo corrupto, ¿verdad? Entonces, en base a eso, tu frase nos cae como anillo al dedo, vivamos la vida con arte. Lidia, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a esperarte en otro programa. Lograr encontrarte el tiempo ahí, de ese tiempo tan ocupadito que tenés. Gracias también a la licenciada Claudia porque, por estar con nosotros y que también pues estas conversaciones lleguen a otra población. Gracias. Gracias, Marielita. Adiós. Adiós. Adiós, licenciada. Mucho gusto.